Hola, yo soy María y en esta ocasión voy a explicaros los riesgos eléctricos que nos podemos encontrar en un sistema de sonido o, por ejemplo, en un evento y cómo prevenirlo. En esta ocasión voy a empezar hablando sobre el funcionamiento de un magnetotérmico y de un diferencial. ¿En qué se diferencian? Pues que el magnetotérmico lo que va a hacer es proteger de estas corrientes eléctricas o de estos fallos eléctricos a los circuitos o al equipo eléctrico en general, y luego tenemos el diferencial que va a proteger la seguridad de las personas. Bueno, entonces si hablamos sobre el magnetotérmico, por un lado tenemos que tener claro que está formado por dos mecanismos. Por un lado tenemos el magneto y por otro lado el térmico. El magnético lo que va a hacer es cortar la corriente cuando tenemos un flujo eléctrico intenso y muy breve. En ese caso estaríamos ante un cortocircuito. Y por otro lado tenemos el térmico, que va a ser lo contrario, va a cortar la corriente cuando tenemos un flujo eléctrico bastante suave, pero prolongado en el tiempo. Tenemos que tener en cuenta que este térmico está formado por dos placas, y cuando este sobrecaliento se produce, una de las placas se va a calentar y se va a deformar, va a entrar en contacto con una parte metálica y se va a producir el corte de la corriente. Vale, pues ahora el otro dispositivo de prevención ante riesgo eléctrico va a ser el diferencial, que va a proteger la seguridad de las personas. ¿En qué consiste? Pues es un dispositivo capaz de detectar la entrada de corriente eléctrica y la salida. ¿Y qué pasa? Que cuando detecta una diferencia entre esta entrada y entre esta salida, pues lo que va a hacer es cortar el flujo eléctrico. ¿Y en qué consiste esto? Pues básicamente cuando se produce un contacto directo o un contacto indirecto con este diferencial o con el equipo eléctrico como tal, pues en el circuito el diferencial va a detectarlo porque ha habido una derivación a tierra. Por último, también decir que este diferencial cuenta con un pequeño botoncito que es un pulsador que se llama test, que va a servir para comprobar si el diferencial va a saltar correctamente ante pues, estos cambios o estas diferencias de entrada y salida de corriente. Y para volver a conectar el circuito, pues básicamente tenemos que volver a activar la palanquita que se llama el rearme. Para finalizar, voy a explicar los principales fallos que nos podemos encontrar o que se pueden producir en una instalación eléctrica. Lo primero que tenemos es un fallo de aislamiento, que explicado con un ejemplo, se puede decir que es cuando el aislante de un cable o la funda de un cable está deteriorada o está rota, pues por razones como el sol, una mala posición del cable, y supone un riesgo eléctrico porque es un contacto directo con la parte activa de este cable. Cuando este conductor pelado entra en contacto con una parte metálica de un aparato, esta corriente se va a derivar a la masa, que recordamos que la masa es toda parte metálica de un equipo que, si está conectada a la Tierra, esta corriente se va a derivar por ese camino. Vale, pues siguiendo por este camino tenemos la fuga eléctrica. ¿Qué es una fuga eléctrica? La fuga es cuando una pequeña parte de la corriente se escapa por un camino que no debería, que esto pues, puede deberse a la humedad, a un cable dañado o a mala conexión. Por otra parte, tenemos el efecto a tierra, que es parecido a la fuga eléctrica, pero de mayor gravedad, porque en este caso la corriente va a ir claramente a la toma de tierra, y esto pues puede producir que partes metálicas de equipos tengan un voltaje bastante peligroso. Para finalizar, tenemos el cortocircuito, que es el fallo más brusco que se puede dar. Consiste cuando dos conductores de diferente potencial se tocan, que normalmente es fase y neutro. En este caso se produce una corriente muy repentina y muy breve, que es lo que conocemos como cortocircuito, y deberá de actuar de inmediato el magnetotérmico para cortar la corriente. Y esto es todo. Después de explicaros el magnetotérmico, cómo funciona la diferencial y los diferentes fallos que podemos encontrarnos en un sistema eléctrico, tenemos pues la información necesaria para saber que, ante todo, protección. Así que espero que te haya gustado, ¿no?